Nuevamente sean bienvenidos a este tiempo que estamos escudriñando, los tiempos futuros, la escatología. Damos gracias al Señor porque nos sintoniza y pues en este segundo estudio ya habíamos hablado en el primero sobre lo que era el fin del mundo. La Biblia habla de que el Señor les exhortó a los judíos de que saben ver las nubes en los cielos, los arreboles, pero no saben discernir los tiempos de Dios. Y aún los discípulos le preguntaron al Señor sobre ciertas señales que vendrían sobre el final. Y el Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, le invito en esta noche, en esta tarde-noche, a que pues abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y prácticamente lo vamos a escudriñar todo el capítulo 24. En este tiempo vamos a hablar sobre las señales antes de lo que la gente llama el fin. Así que vamos a ver tres puntos, 4 puntos primeramente y después 21 puntos sobre lo que nos enseña Mateo 24. Así que alístese con su Biblia que vamos a escudriñar Mateo 24. El primer punto: los fariseos le pidieron señales al Señor, pero Él les denunció que no reconocían las señales de los tiempos. Mateo 16, del 1 al 3, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas respondiendo Jesús les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, no se dieron cuenta los judíos de todas las profecías que hablaban sobre el Mesías, que el cumplimiento estaba en él, y no se dieron cuenta, ¿no? También vemos que Tomás estuvo ausente cuando el Señor se presentó la primera vez ante todos los apóstoles, y él no creyó a los apóstoles y pidió señales de que el Señor había resucitado en carne y sangre. Ese pasaje es muy conocido allá en el del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 28, un pasaje que por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero usted lo puede escudriñar en la tranquilidad de su hogar. Siguiente punto. Ahí vemos que el Señor está en el Monte de los Olivos frente al templo, ya específicamente en Mateo 24, cuando los apóstoles también le pidieron al Señor señales de su venida y del fin del siglo o del mundo. Mire lo que dice Mateo 24, voy a leer solamente del 1 al 3. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recuerden que el templo era el orgullo nacional. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ustedes ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando de la destrucción del templo del Señor. Entonces ahí el Señor, estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de la era? ¿Ok? Y el Señor Jesús, muy acomedidamente con sus discípulos, les comienza a decir que aunque nadie sabe la fecha, y vuelvo y repito, nadie, absolutamente nadie puede una fecha del retorno de Cristo. El que lo haga, lamentablemente, pues tiene arrogancia. Pero aunque efectivamente nuestro Señor no menciona la fecha de su regreso, sin embargo nos dio señales que anticiparían su próxima venida. Y todas esas señales las vemos en el capítulo 24 de Mateo y otros pasajes más, claro que sí. ¿Ok? Así que vamos a ver a la luz de la Biblia, y le invito nuevamente, abra Mateo 24, que es donde vamos a estar fijándonos sobre las señales que el mismo Señor Jesús nos dio. Entonces, ¿cuál es la primera señal que el Señor nos dio? Dice que el templo iba a ser derribado y que no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente la destrucción del templo de Jerusalén y parte de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano después se convierte en emperador, el
el general romano Tito, invadió y saqueó Jerusalén y destruyó algo de Jerusalén. Sus soldados, ahora, según Flavio Josefo, el historiador judío romano, dice que Tito no quería destruir el templo, pero como los soldados romanos estaban indignados por la rebelión de los judíos y habían perdido, creo que una o más de una legión de soldados romanos, querían destrozar todo. Y dice que los soldados incendiaron el templo para sacar todo el oro que había en sus paredes y sacaron las piedras para poder sacar el oro de las grietas. Ahora, desde el tiempo de Cristo, escúchenme algo, Jerusalén ha sido la ciudad más destruida y conquistada del mundo. Ha sido destruida 5 veces y ha sido conquistada 11 veces, de acuerdo a los historiadores. Según arqueólogos, la Jerusalén bíblica, escúcheme bien, está muy abajo del nivel de donde los turistas hoy en día van a la famosa Vía Dolorosa. Esos son calles o edificaciones después de Cristo. Recuerde, Jerusalén es la ciudad que ha sido destruida 5 veces y reconstruida. Usted ve esta foto aquí, es la esquina suroeste de lo que se llama la explanada del templo. Y aquí abajo, ya le voy a mostrar más fotos, están las calles originales del tiempo de Cristo. Acá arriba, como usted ve, este es el famoso Muro de los Lamentos. Entonces, ahí están las piedras que tiraron los romanos y que estas excavaciones, los israelitas, los judíos, la han hecho hace un poco más de 20 años atrás y dejaron la evidencia de las ruinas que dejaron los romanos como testimonio de la veracidad de lo que la Biblia dice. ¿Ok? Y ahí vemos claramente, aquí están las calles y acá arriba, como ustedes ven, está el Muro de los Lamentos. Entonces, hay una profundidad de 12 a 20 metros aproximadamente de donde realmente quedaba el nivel o las calles originales de los tiempos de Cristo. Recuerde, Jerusalén fue destruida muchas veces. Aquí mi bella esposa está posando en uno de los lugares que se cree que era donde los cambistas del templo trabajaban. ¿Okay? Y ahí podemos ver el Muro de los Lamentos ya en la parte de arriba. Pero vamos a entrar cerca del Muro de los Lamentos. Hay una entrada para los túneles e ir abajo a la base donde estaba realmente la muralla de Jerusalén. Esto es simplemente la parte superior, lo que se llama el Muro de los Lamentos, pero de ahí para abajo hay de 12 a 20 metros de profundidad, originalmente donde estaba la ciudad. Eso usted ve son arcos, construyeron arcos para poder nivelar todas esas desniveles por las colinas que habían ahí, ¿ok? Y esta es una foto que tomé viendo para abajo, allá no podíamos ir porque estaba prohibida la entrada, pero había siquiera unos 8 metros más para abajo ahí. Por eso yo calculo que entre 12 a 20 metros de profundidad. Y seguíamos avanzando y seguíamos bajando y llegamos aquí a la base del muro. Y ustedes pueden ver, estos bloques son los originales del templo de Jerusalén, de la explanada. Y esta roca, que es como un cuadrado, que es la más grande, los romanos no la pudieron destruir o tirar al piso, solamente pudieron romperle un pequeño pedazo, como ustedes ven acá, en la esquina superior derecha. Y estos son los muros originales que están muy abajo del nivel actual donde la gente camina. Y bueno, si usted sufre de claustrofobia, no le recomiendo ir ahí, porque hay pasadizos muy estrechos para llegar ahí. Y esta es una foto del templo de hace más de 100 años atrás. Entonces vemos que la primera señal que el Señor dio se cumplió. Jerusalén ha sido destruida, como le dije muchas veces, y en el año 135, en la última rebelión de los judíos por Bar Kokhba, que ya vamos a ver también adelante, que a este lo proclamaron o se autoproclamó el Mesías, ahí fue prácticamente ya destruida la ciudad, y desde ese año es que se le cambió el nombre, los romanos le cambiaron el nombre a toda el área como Palestina. En el 614 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los persas. En el 637 fue conquistado por los musulmanes, por el califa Omar. En el 691 y 692, por orden del califa
Omeya Abad al-Malik fue también construida. En 1072 fue conquistada y destruida por los sirios. En 1099, en la primera cruzada, hasta el año 1291, también fue reconstruida por los caballeros francos que conquistaron Jerusalén. En la primera cruzada solamente tuvo triunfo los cruzados, el resto las perdieron. En 1187, al-Nasir Salat al-Adin Yusuf ibn Ayyub, más conocido como Saladino, recupera Jerusalén de manos de los cruzados. Entre 1260 y 1517 fue Jerusalén conquistada o dominada por los mamelucos, y en 1517 por los turcos otomanos, y en 1917, hace aproximadamente un siglo atrás, fue conquistada por los británicos, y que luego pues ya hicieron la partición, y vamos a ver ahí más adelante qué fue lo que aconteció. Ahora, esa fue la primera señal cumplida al pie de la letra. Eso fue en el año 70 después de Cristo, la destrucción. Después dice el Señor en el versículo 4, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Escuche bien. Entonces usted ve ahí algunos personajes conocidos de pronto, ¿sí? Que todas estas personas se han autoproclamado Cristo. Yo tengo un video en mi canal de YouTube que se llaman Los Falsos Cristos, y ahí podemos ver una lista resumida, no extensa, porque hay muchísimos que se han proclamado Cristo. Entonces vemos que vendrán falsos cristos o anticristos. También el versículo 23 al 26, el Señor lo vuelve a repetir. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ya ha habido anticristos. La Biblia lo dice. Ahora, la Biblia en Apocalipsis habla de los 7 sellos. Y el primer sello en Apocalipsis nos narra de un caballo blanco y de un jinete que lo monta. Dice así Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Escuche bien, tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, le fue dada tiempo pasivo. Ahora, el jinete tiene un arco, pero hay algo interesante que notar. No tiene flechas. Entonces, si no tiene flechas, ¿para qué sirve el arco? Aunque es un simbolismo. El arco es para cazar. Pero en este caso no es para matar físicamente porque no tiene flechas. Entonces, podría ser que esta señal de Mateo 24 de los falsos cristos tenga alguna relación con el primer sello de Apocalipsis. Es la pregunta que yo me hago. Podría ser. Tal vez sí, tal vez no, pero es muy coincidente Mateo 24 con los 4 primeros sellos del Apocalipsis, ya que el apóstol Juan también nos confirma que ya en su tiempo habían muchos anticristos a final del primer siglo. Primera de Juan 2:18 nos dice así, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Si ven, versículo 19 también nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 22 también dice así, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en tiempo de Juan ya habían quienes negaban a Jesucristo. ¿Okay? Estaba el famoso Ario,
¿no? Que negaba la divinidad de Jesucristo. En primera de Juan 4, del 1 al 3 también dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recordemos el libro de los Colosenses. Pablo contrarresta la herejía gnóstica de que Jesús no era real, sino era un espíritu. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se da cuenta? Ya estaba operando en el mundo. Y en la segunda carta de Juan, versículos 7 y 8 también nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, notemos que el jinete del caballo blanco tiene arco, pero no flechas, donde podríamos deducir que es un anticristo religioso y no militar. Y de acuerdo a los pasajes que le he leído de las cartas de Juan, vemos que ya habían anticristos en tiempo apostólico. Y si como muchos católicos creen que este primer jinete del Apocalipsis es el anticristo escatológico, mi pregunta es, ¿cómo entonces cuadramos, cómo entonces compaginamos al anticristo de Apocalipsis capítulo 13? Porque muchísimos escatólogos concuerdan que la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 es el anticristo escatológico, mundial. Entonces, ¿podría haber una relación entre esta señal del Señor que ya se haya cumplido, comparando con el primer sello? Podría ser. Y miren lo que viene a continuación, Mateo 24. Dice el Señor, versículo 6. ¿Okay? Ahora, permítame algo. Tengo un PowerPoint a continuación de los falsos cristos, como le dije que lo tengo en mi canal. Y voy a ir rápido por cuestión de tiempo para no alargarme. El primero que vemos en la historia, ya les mencioné, Simón Bar Kokhba en el 135, donde los soldados romanos destruyeron prácticamente y erradicaron a los judíos completamente de Israel. Ese se declaró Mesías. Estos son los cristos judíos. El Rabí Moshe decreta en el siglo V, el falso Mesías Sarnos en el 720 después de Cristo, que apareció en Siria, etcétera, etcétera. Abu Isi Obadía ben Yisad, ¿no? El siervo de Dios, hijo de Yisad, quiere decir Obadía ben Yisad. Fue un falso Mesías que vivió en Persia aproximadamente entre el año 744 y 750. ¿Ok? No voy a pasar mucho tiempo. El falso profeta Ibn Arjet en 1118, de Córdoba, en España. En el 1121, el falso profeta Shlomo Craig también se declaró Mesías. ¿Ok? En 1160, David al-Roy, su movimiento mesiánico fue activo en Irak y Kurdistán. ¿Okay? Abraham Abulafia, en 1240, nuevamente en España, en Zaragoza, ¿no? Se creyó él como el Mesías. En 1310, Abraham ben Nissim se declaró Mesías. Lo llamaron Hanabi Mevilá, el profeta de Vilá. En 1392, Rabí Moshe Botarel también se proclamó Mesías. Shabtai Tzvi en 1626, el más famoso de los falsos Mesías. Okay, ahí está en la página web donde ustedes pueden ver, pueden hacer un clic de pausa y pueden ver el link ahí que estamos dando. Y también vemos hace pocos años atrás, aunque ya falleció Menachem Mendel Schneerson, falleció en 1994, pero hasta el día de hoy lo siguen proclamando como el Mesías que va a volver. Y lo publican en los buses de Israel. Yo he estado presente ahí y he sido testigo de eso. Moshiach, si dice el Mesías está aquí, si ven, lo siguen proclamando. Si ven, todavía hay pancartas en Israel. Esta foto fue tomada hace pocos años atrás y lo siguen proclamando a pesar de que ha muerto. Uno de los últimos ahora en el tiempo de la pandemia fue Yirmiyahu ben David, que se proclamó Mesías.
Y también ha habido falsos cristos entre los cristianos. Este caballero en 1979, no es un brasilero, Álvaro Teis, ¿ok? Como Yuri, conocido como Yuri de Nostradamus. Miren, ahí está en Brasil, se proclamaba Cristo. Sergei Torov, en 1991 en Rusia, Siberia, y tenía muchos seguidores. Moses Hilongwane en 1992, él se hacía llamar el Rey de Reyes. Este caballero japonés, Jesús Matayoshi, el político japonés del siglo final, era conocido, ahí estaba su publicidad. Esta pareja, A.J. Alan John Miller, dice que era casado con María Magdalena en 1997. Y por último, miren, esta es reciente, hay una mujer que se hace decir que es Cristo, ¿no? Si quieres comprobar si Dios existe, pídele a Dios Padre Melquisedec en el nombre de su esposa Cristo Lisbeth, así se hace llamar. Entonces, podríamos decir que de pronto coincide, ya han aparecido muchos anticristos. La tercera señal, el Señor habla de guerras y bueno, y rumores de guerra. Podría ser que esta señal también tenga relación con el segundo sello de Apocalipsis, que dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces vemos ahí claramente que podría ser que esta señal tenga relación con este segundo sello. Según los historiadores, durante toda la historia del hombre, solo ha habido unos 80 años de paz en todo el mundo. Y esto es suave para lo que se viene. Ahora, estamos hablando de guerra actualmente en Israel. Ya llevan más de 2 meses de guerra. ¿Sí ven? Vemos las consecuencias de la guerra. ¿Qué pasa después de una guerra? Es obvio. ¿Qué está pasando ahorita en Gaza? Los gazatíes están con hambre y es lo que viene a continuación. Hay pestes. La ONU o la Organización Mundial de la Salud ha dado la alerta de que puede haber pestes por los cuerpos descompuestos que están de pronto bajo los escombros. Habrá pestes y hambres, esa es otra señal. Podría ser que esta señal esté relacionada con el tercer y cuarto sello de Apocalipsis 6 del 5 al 8. Podría ser, el tercer sello habla de hambre, el cuarto sello habla de pestes y muerte. Obvio, por el hambre y la peste vienen muertes. Ahora, pero es interesantísimo lo que dice Apocalipsis 6:8. Dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad, escucha bien, sobre la cuarta parte de la tierra, de la población mundial, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. A través de los siglos ha habido pestes en todos los pueblos del mundo que han arrasado con pueblos enteros. Muchas veces se les asocia con juicio divino. Y mire estas estadísticas, esto es lo que encontré en el internet. Esta es la hoja de la Real Academia de Doctores y habla de las pandemias más mortales que han habido. Y una de ellas fue la peste negra en el tiempo del emperador Justiniano, en el año 541 al 700, donde dice que murieron 75 millones de personas. Pero hubo otra peste llamada la peste negra también, del año 1347 al 1351, ¿ok? La peste negra de Justiniano, donde los historiadores dicen que murieron del 30 al 60% de la población en Europa. Entonces, si era el 60%, y prácticamente en ese tiempo era prácticamente la parte más poblada del mundo, no se conocía América, ¿pudiera ser que esa señal ya se haya cumplido? Pudiera ser, tal vez quizás de pronto, ¿ok? Mató, dice, de 75 a 200 millones de personas. Actualmente ustedes ven hay una lucha contra el hambre a nivel mundial. Los líderes del mundo están luchando por ello. Ahora, podría ser, es la pregunta que me hago, podría ser que en la actualidad estemos viviendo la señal del quinto sello, que son las almas debajo del altar de Dios, que están clamando al Señor que ya haga justicia, que ya vengue, que ya termine la maldad en esta tierra. Pues bueno,
los verdaderos hijos de Dios anhelamos que eso suceda ya. De hecho, Apocalipsis 22 dice, y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Así que estamos clamando ya que toda esta maldad pare. Pudiera ser. Ahora, número 6. La Biblia nos dice en Mateo 24:7, dice también, habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Ok? Terremotos. ¡Wow! Siempre ha habido terremotos, pero según las estadísticas mundiales, ha habido una escala en aumento de la cantidad de terremotos que ha habido en las últimas décadas. Habrá terremotos en diferentes lugares. Desde tiempos ancestrales ha habido terremotos. Ya el libro de Amós nos narra que hubo un terremoto hubo un terremoto después de la predicación de Amós. Amós capítulo 1, versículo 1 dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, ¿sí ven? Pero muy aparte de todos los terremotos que han habido y desde la antigüedad, habrá uno inigualable con cataclismo cósmico que nos habla en el 6º sello de Apocalipsis. Solamente voy a leer el versículo 12, que dice así: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un cataclismo cósmico. Los expertos están profetizando un gran terremoto en lo que se llama esta línea de aquí. Ustedes ven la placa de Nazca, ahí está, miren, esto salió en las noticias. Están vaticinando inclusive en Los Ángeles la destrucción total de Los Ángeles, ¿no? De un gran cataclismo que va a haber. Y aquí vemos en barra la cantidad de terremotos o de la magnitud de los terremotos que han habido en los últimos tiempos. ¿Ok? Ahí vemos. Y esta es una figura que la saqué del internet. Las zonas de terremotos. Pero fíjese que aquí en Marruecos es verde, no es peligroso. Pero si usted ha escuchado las noticias meses atrás, por el mes de agosto, septiembre, por ahí, de este año 2023, hubo un gran terremoto en Marruecos que nunca antes había habido. Pero va a haber uno que no tiene parangón en la historia humana. Entonces, podría ser que ya estemos acercándonos a ese evento. Podría ser. Número 7. La Biblia dice, el Señor le dice, todo esto, versículo 8 de Mateo 24, será principio de dolores. ¿Ok? Entonces, todo esto será principio de dolores, como los primeros dolores de las mujeres cuando van al alumbrado a dar a luz. Porque lo terrible vendrá después. Es decir, esto es una pequeña muestra de la gran tribulación que se cumplirá en su totalidad. Ya hemos sufrido la pandemia. La pandemia fue una probaditita. Fue algo tan pequeño comparado con lo que se viene muy pronto. Así que hay que estar preparado. Y versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sí ve el orden que el Señor da? Después del terremoto, y dice que, y Él hace una generalidad, todo esto será principio de dolores, que prácticamente ya lo estamos viviendo. Y el 6º sello, después del terremoto y del cataclismo, dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ojo, la ira del Cordero. Y el versículo 17 es clave. Porque el gran día de la ira del Cordero ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿estamos viviendo los dolores de parto? Muchos creen que sí. Entonces, y después del gran terremoto, viene la ira de Dios. Es el tiempo que, en mi opinión personal, empieza el derramamiento de los juicios de Dios, la gran tribulación. Y el Señor lo dice a continuación. En
en el versículo 9 y el versículo 21. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ok? A través de toda la historia ha habido y hay hoy en día mucha tribulación. En el mundo tendréis aflicciones. No solamente el pueblo de Israel, de la iglesia, sino de todas las naciones. Pero todas estas tribulaciones, mis amados, no se comparan en lo mínimo con la gran tribulación futura, la cual no ha habido, dice el Señor, y no habrá otra después de esta. En el Salmo 46:1, el salmista dice así. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Se cuenta? Y Pablo también en Romanos 5:3, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se dan cuenta? El cristiano pasa por tribulaciones, no ofrece una vida color de rosa, pero estas no se comparan en lo mínimo con la gran tribulación que el Señor lo advierte que no habrá otra después de ella. Ahora también, después nos dice en el versículo 10, permítanme mover mi hojita, dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre, en el versículo 9 mismo. En la parte B, seréis aborrecidos de todas las gentes. Hermano, si usted se da cuenta en la actualidad, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Agenda 2030, los cristianos no somos bienvenidos porque nos oponemos a todo eso. Entonces quieren eliminar todo eso. Seremos aborrecidos prácticamente hoy día por toda la humanidad. Los cristianos somos muertos cada día. Según Open Doors o Puertas Abiertas, cada año matan más de 200,000 cristianos, pero eso no aparece en las noticias o en las redes sociales porque son cristianos, no importa. Seremos aborrecidos. Desde los inicios del cristianismo hemos sufrido persecución, martirio y muerte. La historia de los primeros siglos de la iglesia ha sido sangre y dolor por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero durante la gran tribulación vendrá una persecución atroz que no ha habido nunca en toda la historia humana. Si la persecución de los hermanos en el primer siglo fue horrible, espantosa, lo que se viene será mucho peor. Y por eso continúa el Señor diciendo, muchos tropezarán. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Ok? Entonces muchos serán obligados a apostatar de la fe. Estamos viviendo la apostasía. Aquí hay alguna foto de algunos apóstatas, ¿no? Nos guste o no le guste. Escudriña la Biblia para saber realmente si estos caballeros que están aquí dicen lo que enseña la palabra de Dios. Entonces estamos viviendo la apostasía. Muchos serán obligados a apostatar en el tiempo de la gran tribulación, a renunciar de su fe en Jesucristo, como lo hubo en el principio para no sufrir la muerte física. Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo nos advierte ya, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más va a acontecer? ¿Qué otra señal viene? Se levantarán falsos profetas. Bueno, desde el tiempo de los apóstoles ha habido falsos profetas, versículos 11, 23 y 24 de Mateo 24. Y muchos falsos, muchos, no pocos, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ok? Versículo 23. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escúchame bien, y harán grandes señales y prodigios, que de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Recordemos que el anticristo y el falso profeta van a hacer señales que van a engañar a muchos durante la gran tribulación. Ya de los inicios, los apóstoles, Pablo, Pedro y Judas, obvio, nuestro Señor, por modelo de excelencia, nos advirtió de tales falsos profetas y maestros que incluso harán señales milagrosas que engañarán a muchos, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso lo dicen Pablo, Pedro y Judas y en muchos pasajes. Y es lo que estamos viviendo, la apostasía. Es una de las señales que el Señor le dijo a través del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿no?
que la venida del Señor y nuestra reunión con Él no acontecerá hasta que aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y es lo que estamos viviendo. Número 12, la maldad se multiplicará. Bueno, ¿necesita explicación eso? El versículo 12a dice, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Es el siguiente punto, pero la maldad, hermanos, hoy en día estamos viendo hombres con hombres se casan, mujeres con mujeres se casan, adoptan niños, hay una violencia total en el mundo, ¿no? Lamentablemente, en las escuelas se enseñan cosas abominables de acuerdo a la Escritura, y es lo que estamos viendo. Vemos que la maldad del hombre no se detiene. El hombre construye armas destructivas en masa, ya ahora todo es nomás a computadora, no usan la sabiduría para destrucción y muerte y no para la edificación y bendición de los demás seres humanos. Pero durante la gran tribulación será el clímax de la maldad. Jeremías 17:9 dice así. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El Señor sabe que nuestro corazón es perverso. Allá también en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, el apóstol Pablo nos advierte, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. ¡Wow! Da una lista, Pablo, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. Apocalipsis también nos habla, es triste, dice que la humanidad en el tiempo de la gran tribulación va a recibir el castigo de Dios, pero dice la Biblia que ni aún se arrepentirán de sus pecados y más aún van a blasfemar contra el Dios eterno. Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Hay 5 veces en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que vemos de que los hombres no se van a arrepentir a pesar del castigo. Número 13, también el amor de muchos se enfriará. Versículo 12 al final, el amor de muchos, wow. ¿Necesita explicación hoy en día? Los divorcios están a la luz del día. Vemos cómo niños entran y matan en las escuelas aquí en los Estados Unidos. Hay muchos hijos abandonados, abortos, familias divididas. El amor al prójimo se ha convertido en enemistad contra el mismo prójimo, etcétera, etcétera. 2 Timoteo 3 del 1 al 5, ya lo leímos, no tanta maldad que va a haber en el mundo. Número 14. La Biblia dice en el versículo 13, el Señor está hablando ya durante la gran tribulación, ojo, esto durante la gran tribulación, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Ahora, el cristiano verdadero persevera, así es, no se separa del Señor. El que persevere hasta el fin será salvo. En la gran tribulación habrá tanta persecución y sufrirán castigo físico. Pero el que tenga la verdadera fe no se va a dejar marcar por el anticristo. Y ese será salvo. Como nos dice Apocalipsis 13, 15 al 16, que el falso profeta hacía poner la marca, el número o el nombre de la bestia. Y en Apocalipsis 24 dice que vio tronos y se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, no espere hasta ese tiempo si usted aún no ha entregado su vida a Cristo. Así que hágalo ahora, antes de que el Señor venga por su iglesia. También dice en Apocalipsis, en Mateo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? Ahora, ahí es que durante la gran tribulación,
es que va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo. A pesar de los avances, la tecnología y las estrategias de la iglesia con respecto al Evangelio, aún no se ha llegado a predicar el Evangelio en todo el mundo. Usted ve en este letrero que es viejo, más de 6.000 etnias. El día de hoy nunca he escuchado del nombre sobre todo nombre. Así que esto será posible solamente durante la gran tribulación, donde posiblemente creemos que el Señor va a levantar a los 2 testigos. Miren, Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los 2 testigos. 1260 días viene a ser 42 meses, 3 años y medio. Es el tiempo de la gran tribulación, no 7 años. 14 del 1 al 7 son los santos del Cordero, los 144,000, ¿no? Y también habla del Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, interesantemente, aunque va a haber más opresión, más persecución contra los cristianos, va a ser el tiempo donde realmente se va a predicar hasta lo último de la tierra. Número 16. En Apocalipsis 15 al 22, el Señor nos habla, por tanto, voy a leer solo el 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, no habla de la abominación desoladora. ¿Ok? Ustedes ven esta ilustración, fue de Antíoco IV, de Epífanes. La abominación desoladora, el anticristo mundial, el anticristo escatológico, que muy pronto está por aparecer. Antíoco IV Epífanes fue un tipo del anticristo. Lo que hizo Antíoco en pequeña escala, el anticristo lo hará a escala mundial. Apocalipsis 13, 14 al 15 nos dice claramente de la siguiente manera. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí está la abominación desoladora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Ok? Número 17. Va a haber un cataclismo cósmico. El sol se oscurecerá. Versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber un cataclismo cósmico. El sol y la luna no darán su resplandor. Entonces, esto antes de la segunda venida en gloria del Señor Cristo. Las potencias de los cielos se estremecerán y va a ocurrir un cataclismo cósmico que los elementos del cielo serán deshechos. El apóstol Pedro nos guía con respecto a ese evento en 2 de Pedro 3, del 10 al 12, que dice así, pero el día del Señor no es el domingo, es el tiempo escatológico, que muchos creen que es el periodo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para los impíos, no para nosotros, estamos listos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿se da cuenta? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este mundo va a desaparecer por fuego. Lo vemos del primer versículo de la Biblia, es tema de otro estudio. Número 18. La otra señal, versículo 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces la venida de Cristo en gloria, la segunda venida, esta sí va a ser la entrada triunfal. Después de que sucedan todos estos eventos y al finalizar la gran tribulación, el Rey de Reyes vendrá en forma visible, corporal y personal con todos sus santos ángeles en poder y gloria. Eso lo vemos también en Mateo 25, 31 al 46 y en Apocalipsis 19, del 11 al 21. ¿Ok? Otra señal, ahora si ven,
he seguido el orden de Mateo 24, pero hay otra señal, aunque ya vemos que el punto anterior es la venida de Cristo, pero el Señor sigue dando señales a pesar de eso. ¿Ok? Versículo 32 dice claramente, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. Hermano, estamos viendo todas esas cosas que están a las puertas, entonces el tiempo de su venida está cerca. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. ¿Ok? Solamente mi Padre. ¿Estamos? Entonces, aquí hay una señal fuerte. La higuera, la señal de la higuera cuando brotan las hojas, Israel. Todos los eruditos concuerdan que la higuera es Israel. Muchos eruditos concuerdan eso. Ahora, Israel se constituyó en nación el 14 de mayo de 1948. Algunos han afirmado que la palabra generación se refiere a un periodo de 70 a 80 años, por lo que afirman que la venida de Cristo está próxima. Eso lo toman del Salmo 90:10, donde el Señor dice que un día para Él, que una generación, vamos a leerlo literalmente, es 70 años y entre los más robustos llega a 80, pero ya es una molestia, dice el Señor. Salmo 90, versículo 10, literalmente lo leemos así. Dice así el Señor. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Se da cuenta? Entonces, los eruditos han tomado como que, bueno, 80 años es una generación. Entonces, afirman que la venida de Cristo está próxima. Inclusive, lamentablemente hay hermanos que tienen en sus redes sociales y muchos lo siguen y han ya afirmado categóricamente ese hermano de que del año 1948 a 80 años ya el Señor ha venido. Entonces, y él dice claramente en uno de sus videos de que en el año 2022 ya empezaría la semana 70. Claro, esto lo dijo de pronto antes del 22, ya estamos en 2023 y aún no ha empezado la semana 70. Ahora bien, la Biblia dice que cuando la rama florezca, en Mateo 24, el Señor dice claramente, cuando su rama está tierna y brotan las hojas. Pero no dice que la higuera es plantada recién. O sea, ¿será que en 1948 solamente se plantó la nación de Israel, que ahí nace, pero ahora hay que esperar que broten sus hojas y de ahí hay que esperar 80 años? Sería una interpretación, ahí habría que ver cómo lo interpretan los eruditos. ¿Okay? Pero lo cierto es que ya estamos próximos a cumplir los 80 años desde 1948 en que Israel nace como nación. Así que estamos hoy día 2023, en 2028 cumplirían los 80 años. Entonces, aún no aparece la semana 70. Vuelvo y repito, el Señor lo dijo claramente, del día y la hora nadie lo sabe y no puede decirlo. Lo cierto es que toda palabra del Señor se cumplirá, pero a la hora de su regreso solo el Padre lo sabe, como la acabamos de leer. Número 20. La venida de Cristo, el Señor da señal portentosa. Versículos 37 al 41 de Mateo 24 dice claramente que la venida de Cristo será como en los días de Noé, que se casaban, se divorciaban, se daban en casamiento, comían, bebían, y no le creyeron a Noé. Ahí estaba una buena ilustración, ¿no? Lo creían loco a Noé, la gente no estaba interesada en escuchar palabra de Dios. Lo mismo acontece hoy. ¿Quién está interesado hoy en escuchar palabra de Dios? Nadie. La venida de Cristo será como en los días de Noé. Definitivamente estamos en los dolores de parto y como en los tiempos de Noé, porque hoy en día lo menos que desean escuchar, lo menos que desean comprender y lo menos que desean obedecer las personas es en la palabra de Dios y viven en sus deleites y pecados. Miren lo que dice Isaías 22:13. Isaías 22:13 dice así. Dice,
Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y el apóstol Pablo hace eco de esas palabras de Isaías en 1 Corintios 15:22. Y es lo que estamos viviendo, amados. La gente lo que menos quiere escuchar palabra de Dios, lo que menos quiere es obedecer a Dios. Y lo que hace es burlarse la gente, darnos la espalda. Bueno, nuestro deber, como lo hizo Noé, es anunciar lo que Dios dice. Punto. El resto lo es. Y por último, mis amados, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? La iglesia debe estar lista, esperando que el Señor venga. Anhelamos ese momento. Por eso creo yo que los verdaderos hijos de Dios nos identificamos con el quinto sello. Estamos anhelando que ya el Señor venga. Estamos con las lámparas listas, esperando al novio, ataviados, vestidos con lino fino, que son nuestra santidad, nuestras obras, ¿sí? La iglesia de Cristo está ansiosa del regreso del Señor, por lo tanto está velando, está lista, esperando para recibir al Señor y vive cada día como si el Señor viniera en este momento. Es lo único seguro, como siempre lo he dicho en términos escatológicos, lo único seguro es que Cristo viene por nosotros, en lo que creemos en nuestra posición, que vamos a hablar de eso más adelante. Y la iglesia tiene que estar lista hoy, mañana y pasado mañana. Segunda de Timoteo 4:8 nos dice así. Segunda de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo nos dice claramente: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. El verdadero cristiano ama su venida. Apocalipsis 22. ¿Cómo concluye el Apocalipsis? Su novia, la futura esposa de Cristo, está ansiando que el novio venga ya. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Señales, amados, las estamos viviendo. El Señor nos advierte, está a las puertas. ¿Qué es lo que falta? De acuerdo a lo que creemos, nuestra posición, que la vamos a mencionar más adelante, ya usted puede imaginarse, falta la aparición del anticristo y la construcción del templo, porque ¿qué más podemos ver? La maldad está en extremo. La guerra ahora actualmente en Israel con Gaza. ¿Será quizás de pronto que después de esta guerra aparezca el anticristo trayendo la paz para la zona? Tal vez, quizás de pronto. Pero lo cierto es que usted y yo, si somos la iglesia de Cristo, tenemos que estar en este momento listos, trabajando, velando, sirviendo al Señor para irnos en cualquier momento. Y espero que esté listo. Y si usted aún no conoce de Cristo, le animo en el nombre del Señor. No me crea a mí. Lea la Biblia, escudriñe la Biblia, donde vosotros tenéis la salvación y la vida eterna, como el Señor dice en Juan 5:39. Dios le bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.